Buenas noches a los participantes. Tenemos las 8:02. Vamos a dar inicio de la última conferencia de este módulo. Estamos nuevamente con el doctor César Román. Adelante, doctor, por favor. Bien, nuevamente gracias a la universidad para darnos este espacio académico, a ustedes colegas, por su predisposición a intercambiar criterios de carácter académico, principalmente se refiere a las modificaciones a la ley 1173 y la ley 1226. Vamos a tocar un tema de alta sensibilidad, alta connotación social, humana, porque está referido al último eje, que son las medidas de protección especial para casos de violencia contra niñas, niños y adolescentes y mujeres. Y este eje necesariamente tiene que ser enfocado desde un ámbito de realidad muy cruda y por supuesto de carácter estadístico. Existe una gráfica que salió ayer en página 7, en la cual se hace referencia a una estadística desde la gestión 2013 hasta la gestión enero del año 2020. Y estos datos llaman la atención por su índice creciente y alarmante dentro de la población. Por ejemplo, en el año 2013 se identifican 26 casos de feminicidio. 26 casos de feminicidio. En el año 2014 se identifican 71 casos de feminicidio. En el año 2015, 110 casos de feminicidio. En la gestión 2016 se identifican 111 casos de feminicidio. 2017, 109 casos. 2018, 130 casos de feminicidio. La gestión que ha concluido, 2019, ha cerrado con 117 casos de feminicidio y esta estadística estaba prevista con 13 casos de feminicidio. Entiendo que ya son 16. Ahora bien, el feminicidio, desde el punto de vista del tipo penal, es un homicidio cualificado. Está dentro del artículo 151, 152 de nuestro Código Penal, solo que se le incrementa como una condición objetiva respecto a ese vínculo de carácter familiar en lo que se refiere a la víctima. Y aquí la problemática. La problemática surge de que el sistema de administración de justicia, desde el punto de vista del órgano judicial, Ministerio Público, Policía Boliviana, las instancias de la Defensoría, de la Niñez, de la Mujer y la sociedad en general, demandaban de parte del Estado, en este caso como responsabilidad del órgano legislativo, de que normativamente se adopten ciertas medidas que cambien la visión de protección especial. Y por supuesto que estas medidas de protección tienen diferentes contextos en lo que se refiere a su aplicación. Trabajar en una política preventiva criminal, se deberá trabajar en una política comunicacional, social, de concientización, se deberá trabajar desde el punto de vista psicológico para generar una educación y respeto hacia los derechos en contexto igualitario entre los niños, las niñas, niños, adolescentes y mujeres. Y en lo que a nosotros nos respecta, los juristas, los abogados, tenemos este enfoque que ha sido incorporado en la ley 1226. Pero en la exposición de motivos, este eje encuentra como su justificación de que independientemente de las medidas que ya existen en el ámbito de la ley 348, se debería implementar ciertas medidas, ciertos mecanismos que se materialicen en la realidad para tratar de evitar
mayores consecuencias, mayores hechos de violencia, reducir ese contexto de vulnerabilidad en la víctima, generar un mecanismo de auxilio que sea pronto, oportuno, eficaz, y que las instituciones que están encargadas de esta temática de alta sensibilidad tengan la reserva legal necesaria y las facultades regladas competentes para que puedan cuidar de este sector de la sociedad que siempre se ha encontrado en grado de vulnerabilidad. Por eso es que la ley 1173 y posteriormente la ley 1226, en el artículo 14, hace una modificación al procedimiento penal, incorporando todo lo que es el artículo 389 de la aplicación de medidas, medidas de protección. Y aquí, ojo, que son diferentes, están diferenciadas de las medidas cautelares de carácter personal. Se ha tenido mucha discusión desde el punto de vista si las medidas de protección pueden ser consideradas a su vez medidas cautelares personales. Y parte de la corriente difiere de ese entender. No, son medidas de protección de carácter especial, no son medidas cautelares especiales. Hay otra corriente que acepta de cierto modo de que pueden considerarse medidas cautelares personales. Independientemente de ello, la ley 1173 incorpora de forma expresa eh, ciertos mecanismos que hacen a la protección de las niñas, niños, adolescentes. Y ustedes, por favor, me siguen en el artículo 389 bis de la ley 1173. Ustedes van a poder encontrar que se generan 13 posibilidades referidas a mecanismos o medidas de protección especial para niñas, niños, adolescentes y mujeres, y 15 que están referidas a exclusivamente. Muy bien, ¿cuál es el contexto? Lámina que sigue de favor. Cuando se identifique una situación de riesgo, una situación de emergencia, una situación de vulnerabilidad, las instancias de carácter administrativo, que en este caso están referidas a la Policía Boliviana a través de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, las Defensorías del Pueblo, van a poder adoptar reglamentariamente, bajo paraguas legal, medidas de protección inmediata, ¿sí?, al conocimiento de un hecho de violencia contra este sector de la población. Y estas medidas de protección, reitero, pueden ser dispuestas ya sea por la instancia administrativa, que en este caso puede ser la Policía Boliviana, por el fiscal o por cualquier autoridad que esté prevista para la atención de protección contra este sector y mujeres también, y que se encuentren en situación de violencia para la defensa de sus derechos, pero principalmente para evitar la revictimización, que surjan nuevos hechos de violencia, que la situación de vulnerabilidad tenga que ser reducida respecto a este escenario tan dramático que nos toca vivir en la sociedad. Ahora bien, ¿cuáles son esas medidas de protección y cómo deberían de funcionar? Siendo esta temática tan sensible, les pongo a conocimiento lo siguiente. La ley 1173 establece, ha identificado que el sistema de registro de los procesos desde la denuncia en sede policial, en sede del Ministerio Público y luego en el órgano judicial, siempre tenía su aislamiento respecto a la protección de su información. ¿A qué me refiero? Se generaba un código en la policía, ¿no? En su sistema
voy a suponer, el código 1, el Ministerio Público se generaba a través de, en su momento, del I3P, del I4P, ahora del JLP, un número, y luego en el órgano judicial, a través del sistema Janus, se generaba otro. Y cuando nosotros teníamos que presentar un memorial o apersonarnos o seguir cualquier actividad, ya sea en cualquiera de estas instancias, teníamos que identificar como requisito administrativo este tipo de codificación. Pues bien, ahora les adelanté que se ha generado, se ha acordado de que el sistema penal tenga una codificación única, ¿no? Y esto es a través del FUD. El FUD es el formulario único de denuncias. Este formulario único de denuncias va a tener una sola codificación. Es decir, que si se registra desde la policía el código 123, en el Ministerio Público se tendrá el código 123, FUD 123. En el órgano judicial se tendrá explícitamente el mismo código 123. ¿Y por qué razón, más allá de la autoridad de la codificación, obedece esta línea de modificación en el sistema penal? Primero, para que exista lo que se llama la interconectividad de la información. Tecnológicamente, ya nosotros hemos previsto y se ha compartido con ustedes de que el sistema informático de la policía, el sistema informático de el Ministerio Público y del órgano judicial, ya sea a través de las oficinas gestoras o lo que maneje el Consejo de la Magistratura para las instancias del órgano judicial, deberán compartir información, deberán transmitir esa información en tiempo real. ¿Y cómo se lo va a hacer? Se ha generado este formulario único de denuncias a través de 5 estructuras, ¿no? Este formulario único tiene 5 estructuras. Más adelante voy a explicar las estructuras en detalle que hacen referencia a los datos de la víctima, datos del sujeto activo, en caso de ser identificado, por supuesto, datos de testigos, en caso de que así lo exista, de que existan, eh, datos que hacen referencia al hecho de relevancia penal, una probable tipificación. Y la última parte se ha trabajado con los ingenieros, los representantes del Ministerio Público, para poder estructurar un catálogo, ¿sí?, que está haciendo referencia al artículo 389 bis. Dicho de otro modo, el mismo formulario de denuncias, cuando se lo active, cuando se empiece a registrar digitalmente en sede policial o sede del Ministerio Público, va a poder contemplar qué medidas de protección especial se están implementando en el momento de protección, ¿sí?, que hace referencia a la denuncia. Una vez que se imprima ese formulario, pasa, ¿sí?, de modo automático al Ministerio Público, y si es el Ministerio Público, identificará si se activa la persecución penal, si hay imputación, no hay imputación, si esto ha venido con una acción directa, está en condición de arrestado, está en condición de aprehendido, y seguirá el procedimiento que corresponda. Y estas medidas están identificadas en la última parte de este formulario único de denuncias, que hace referencia a lo siguiente. Por favor, les solicito, síganme con la ley 1173 en el artículo 389. Y la primera, que está referida a la salida o desocupación del domicilio donde habita la víctima, independientemente de la titularidad del bien. Es decir, separar al posible agresor de la víctima, en este caso de las niñas, niños, adolescentes, independientemente de quién se trate, ¿no? Prohibición de ingreso al domicilio de la víctima, aunque se trate del domicilio familiar. Es decir, aquí no se está discutiendo la condición de el derecho propietario, sino la esfera donde está el núcleo de la esencia familiar o viven los menores de edad, y que no tenga ese acceso a ese domicilio para
continuar un estado de vulnerabilidad con la posibilidad de que se produzcan mayores consecuencias o se reiteren estos actos de violencia. La prohibición de comunicarse directamente o indirectamente por cualquier otro medio, y la prohibición de intimidar por cualquier medio o a través de terceras personas a la víctima, ¿no? Las amenazas directas por terceros, etcétera, que siempre existen al calor de este tipo de circunstancias. Estas medidas de protección, que son 13, están divididas respecto a la facultad, a la posibilidad que sean tomadas en esfera administrativa, y hay otras que solamente van a ser, ¿sí?, de facultad jurisdiccional. Y en todo caso me estoy refiriendo a las medidas número 5, que hace referencia a la suspensión temporal del régimen de visitas, guarda, custodia, convivencia con la víctima, medida que se tratará hasta tanto se resuelva en la jurisdicción con la que corresponde. Por supuesto que esta situación está en el ámbito de la competencia del órgano jurisdiccional, es decir, está bajo la resolución de una tutela judicial. Entonces, no puede ser otorgada por una instancia de carácter administrativo. Lo propio sucederá con la prohibición de interferir de cualquier forma en el ejercicio, la guarda, crianza o educación de la víctima. Aquí se está haciendo referencia básicamente a un tipo de custodia que van a tener las partes. El 7 está referido a la devolución inmediata de objetos y documentos personales de las víctimas en caso de que hayan sido sustraídos, ocultados, y eso es como facultad de carácter administrativo. La 8, que es una prohibición de acercarse al radio de distancia determinada que determine la juez o el juez, que también es una potestad de carácter jurisdiccional, que lo dice expresamente. La prohibición de transitar por los lugares de recorrido frecuente de la víctima. Y aquí vamos a ver que a futuro tendrá que proyectarse que estas medidas de protección necesariamente van a tener que estar vinculadas con un mecanismo, ¿sí?, de aplicación de medidas cautelares personales que está referida, en casos graves, a la posibilidad de implementar mecanismos electrónicos de vigilancia. Me refiero a las tobilleras electrónicas, porque se va a generar a través de la emisión de datos, la ubicación del imputado, por qué sectores se está trasladando o está circulando, y a través del sistema BOL 110 se hará una reconfiguración, o tendrá que hacerse una reconfiguración de un mapa de acceso de circulación de esa persona. Pero obviamente seguimos hasta la implementación tecnológica de estos instrumentos de carácter tecnológico. 10 está la prohibición de concurrir o frecuentar lugares de custodia, albergue o estudio, esparcimiento a los que concurra la víctima, es decir, si son estudiantes, la escuela, colegio, someterse a programas de tratamientos reflexivos, educativos, psicológicos, tendientes a la modificación. Para ello, también la policía boliviana, a través de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, ya ha incorporado dentro de su estructura, por lo menos así lo hemos visto en la ciudad de Sucre, psicólogos que hacen el tratamiento no solamente de la víctima, sino también del agresor, para que pueda generar una reevaluación de su conducta y adquirir conocimiento del contexto respecto a su comportamiento que está realizando. Y el 13, el 12 y el 13, que son facultades absolutamente jurisdiccionales, que están referidas a la aplicación provisional de la asistencia familiar, que entienden ustedes, por lo que expliqué, es un tema estrictamente competencial, bajo jurisdicción, y la fijación provisional de la guardia, debiendo otorgarse de inmediato aviso a la jueza o juez en materia de niñez, adolescencia, la defensa de la niñez y todo lo que se encuentra descrito. Lo propio sucede para las mujeres, cuando se traten de delitos de violencia. Entonces, ustedes tienen ahí todo el catálogo que hace referencia, más o menos parecido, ordenar la salida, desocupación y desocupación del agresor,
la prohibición del agresor de enajenar, hipotecar, prendar o disponer o cambiar la titularidad del derecho propietario, eh, y disponer de la asistencia familiar a favor de los hijos, que eso es de carácter jurisdiccional, y prohibición del agresor acercarse a concurrir a, al domicilio, etcétera. Y tienen todo el catálogo de estas facultades que serán analizadas individualmente. Ahora bien, en caso de que la víctima haya sido expulsada, haya sido sacada del hogar, también está la posibilidad de restituirla a ese núcleo familiar como una medida de protección especial. En consecuencia, se le está restituyendo a un lugar donde pueda tener seguridad y sacarlo al agresor de ese espacio donde se ha generado la, las acciones de violencia. En todo caso, cuando se genere este formulario único de denuncias, la víctima va a poder exponer todas las circunstancias por las cuales se ha generado este hecho de violencia. Ahora bien, la primera pregunta que debemos de hacernos es, ¿y cuál es el baremo? ¿Cuál es el protocolo? ¿Cuáles son los pasos a seguir para la adopción de estas medidas de protección inmediata? ¿Será de que se genere la posibilidad de decir, bueno, vamos a incorporar el 1, 2, 3, 5, etcétera? No. Eh, ya habíamos hablado en las primeras clases que las facultades regladas siempre deben ir bajo un protocolo, bajo un test de resguardo que evite la arbitrariedad de parte del Estado respecto a la persecución penal. Y aquí se tiene ya como referencia un protocolo de actuación de protección del Servicio Plurinacional de la Defensa de la Mujer, que hace una descripción que deberán seguir los efectivos policiales y, por supuesto, el Ministerio Público para la adopción de estas medidas de protección, haciendo una evaluación individual e integral de cada caso en particular y cada medida que se vea por conveniente. Entonces, le otorga normativamente a estas autoridades fiscales, a los servidores públicos que tienen la función de hacer la protección de este sector que tiene vulnerabilidad para la adopción de estas medidas de protección especial. ¿Cuándo? Inmediatamente. Por eso es que se genera esa protección de carácter especial. Tienen que ser materialmente cumplidas en el momento, ¿sí?, de conocimiento del hecho. Una vez que se imprime ese formulario único de denuncias, se saca una copia e inmediatamente el investigador o la investigadora tendrá que constituirse en el lugar donde se ha generado la violencia y notificarle, miren, esta garantía procesal, esta garantía del principio de certeza y de seguridad también jurídica, tendrá que notificarle con ese formulario único de denuncias y hacerle conocer de forma expresa qué medidas de protección especial se han adoptado al conocimiento de el hecho de relevancia penal por violencia en delitos de contra niños, niñas y adolescentes. El agresor, que ya tendrá la condición de imputado, porque se le está atribuyendo por lo menos una imputación genérica, no formal, una imputación genérica sobre la probable comisión, tendrá que acatar estas disposiciones de carácter administrativo. Dame la que sigue, de favor. Bien. Y estas medidas de protección, por supuesto que van a tener que ser sometidas al análisis de un control de legalidad, un control de proporcionalidad, un control de instrumentalidad, un control de revisabilidad por parte del órgano judicial. Por eso es que al empezar la exposición les dije, existe dentro de la doctrina una parte que sostiene que las medidas de protección no son medidas cautelares de carácter personal, pero estamos viendo de que tienen esos principios de revisabilidad, porque el juez tendrá que tener o tendrá que ser informado
de la adopción de estas medidas en el plazo de 24 horas. ¿Y por qué se ha puesto el plazo de 24 horas según la exposición de motivos? Porque cuando se adoptan medidas de protección especial, ya el imputado puede tener una condición mínimo de arrestado o de aprehendido. Y ese es el plazo que se toma en consideración para que el Ministerio Público, además, tenga que poner en conocimiento al órgano judicial para resolver esa situación. Entonces, además, por la necesidad de ser consideradas estas medidas en el ámbito de su legalidad, se ha colocado el plazo de 24 horas. Dicho de otro modo, el fiscal, el fiscal, la servidora pública o el servidor policial o la autoridad no jurisdiccional que ha dispuesto estas medidas de protección, tiene la obligación ineludible, tiene la responsabilidad legal de comunicar a la jueza o el juez de instrucción la adopción de estas medidas de protección. ¿Y cómo lo va a hacer? Si se activa la persecución penal, entonces se va a hacer el inicio de informes de investigaciones y, como les dije, ese FUD, ese formulario único de denuncias que pasa al Ministerio Público a través de la interconectividad, que es la transmisión de datos de carácter electrónico, el sistema informático del Ministerio Público, de modo automático igual, esto se llama interconectividad, transmitirá al órgano judicial, uno, el inicio de investigaciones, dos, en el inicio de investigaciones tendrá que incorporarse el FUT, el formulario único de denuncias, que no va a poder ser variado, no va a poder ser modificado bajo ninguna circunstancia entre las tres instancias. Sí podrá ser complementado en cada instancia procesal o en cada etapa procesal, pero el principal formulario único de denuncias, ¿sí?, en el momento en el cual se lo ha registrado, es inmodificable en todas las etapas del proceso penal, para resguardar específicamente cómo se ha tomado conocimiento del hecho y cómo se ha complementado esto a través de tareas investigativas que pudieran haberse realizado por parte de la policía boliviana y consiguientemente del órgano, del Ministerio Público, y cuál ha sido el cambio de situación procesal por parte de el juez de instrucción. Con lo que se tiene por resguardado generar una base de datos histórica de cómo ha evolucionado el proceso. Entonces aquí se está cumpliendo con un principio que es el de transparencia. Les había comunicado que el principio de transparencia no solamente es el acceso a la información. Primero, implica el generar información. Esa es una primera medida del principio de transparencia, generar información. Segundo, almacenar la información. No solamente se la genera, sino se la almacena de modo sistemático, de modo ordenado, etc. Y tercero, es el acceso a la información. Estos tres componentes hacen al principio de transparencia. ¿Y cómo se lo va a hacer? Se lo ha planificado a través de la implementación de las tecnologías de información y comunicación con los sistemas informáticos de la Policía Boliviana, del Ministerio Público y del órgano judicial. Dicho de otro modo, se ha creado una memoria digital desde el momento en el cual se ha generado la denuncia en sede policial, en sede público, y cómo ha llegado a conocimiento del órgano judicial. ¿Qué garantías nos da esto? Desde el principio de seguridad jurídica, que no se van a poder modificar las fechas y horas respecto a la toma del conocimiento de estos hechos. En este formulario único de denuncias se contemplará la fecha, la hora en la cual ha sucedido el hecho, la fecha y la hora en la cual se está registrando la denuncia y la fecha y hora en la cual se está remitiendo el formulario único de denuncias más el inicio de investigaciones al órgano judicial. Fíjense que estos mecanismos tecnológicos hacen a una garantía de temporalidad para el cumplimiento de los plazos procesales respecto a la situación jurídica de la víctima, del imputado, y también para la resolución y la toma de decisiones, ya sea dentro del Ministerio Público y del órgano judicial. Y el juez, una vez que tenga conocimiento de esta
de estas medidas de protección especial, haciendo una evaluación integral del caso, porque ya va a tener en su sistema informático el FUD, el formulario único de denuncias, va a poder resolver bajo dos circunstancias. Si es que está con una imputación formal, va a poder resolver en la audiencia de consideración de la imputación formal y aplicación de medidas cautelares de carácter personal. Y si solamente es escrita, va a poder resolverla sin audiencia, ¿sí? En el plazo de 72 horas desde el momento en el cual ha sido publicado. ¿Qué se deberá hacer por parte del órgano judicial? Primero, hacer una evaluación integral del hecho, siguiendo las reglas de la consideración de medidas cautelares personales, verificando si existe un hecho de relevancia penal. Segundo, atendiendo las situaciones de riesgo y vulnerabilidad que tiene la víctima. Y si esas medidas de protección encuentran una instrumentalidad y proporcionalidad respecto a estas medidas de protección, porque en todo caso se está limitando la libertad de locomoción y la libertad de accionar del imputado. Y entonces el juez de instrucción, la jueza o el juez de instrucción, hará, bajo una fundamentación intelectiva, tres cosas. O las ratifica, las modifica o las revoca, ¿no? Con la posibilidad de que el juez también pueda adoptar las medidas que le corresponden dentro de su esfera de facultades regladas, dentro del ejercicio de la competencia y la jurisdicción. Entonces queda claro de que no solamente se van a adoptar medidas cautelares de forma inmediata, por lo menos así lo prevé la ley 1173, que deberían ser a conocimiento inmediato, ¿sí? No solamente registrarlas en el formulario único de denuncia, sino que inmediatamente se vaya y se apliquen esas medidas de protección especial. Y que no solamente se apliquen, sino que se comuniquen inmediatamente al órgano judicial para que estas puedan ser consideradas en el ámbito del principio de legalidad. La lámina que sigue, de favor. Ahora bien, haciendo una evaluación respecto a la aplicación material de estas medidas de protección, incluso por parte del Ministerio del órgano judicial, se ha identificado algo de que por más de que exista esa limitante por una disposición jurisdiccional, que ya es un deber legal el cumplimiento de esas medidas de protección por parte del imputado o la imputada, en este caso, se ha identificado de que el riesgo de revictimización y vulnerabilidad todavía sigue latente, porque a consecuencia de haberse activado una persecución penal, es posible que surjan acciones de vendetta, acciones de revancha e incrementar esa predisposición de agresión a la víctima. Lo que en contexto hace que no se cumplan estas medidas de protección. Es decir, lo peor que podría suceder a un Estado constitucional de derecho es generar disposiciones legales que no se cumplan y que las resoluciones del órgano judicial, independientemente de que se encuentren enmarcadas desde un punto de vista del principio de legalidad, bajo los tests que pudieran existir, que estas medidas no sean de efectivo cumplimiento. Y la ley 1173 lo que hace es generar un mecanismo respecto al incumplimiento de estas medidas de protección. Y el artículo 393 ter establece que en caso de identificar el incumplimiento de estas medidas de protección que hacen a la vulnerabilidad del resguardo de los derechos de la víctima, su integridad física, su integridad psicológica, ¿sí? La jueza o el juez puede disponer una detención preventiva al infractor de estas medidas de protección. Y estas medidas de protección, ¿sí? Respecto a su sanción, están dentro de un mínimo de 3 días a 6 días, según la gravedad.
entonces se tendrá que hacer una audiencia de consideración, más o menos con medidas cautelares, en la cual se exponga el incumplimiento de estas medidas de protección. La defensa tendrá que exponer cuáles son las razones o los fundamentos, o enervar los fundamentos sobre los cuales se está generando la sanción al incumplimiento de estas medidas de protección. Y el juez, en todo caso, podrá disponer si es que aplica o no aplica una sanción al incumplimiento de las medidas de protección. Y tiene un rango, tiene un principio de legalidad. No va a poder ser menos de 3 días, ni más de 6 días. Y se ha generado un baremo de un mínimo y un máximo para que tenga un juego de análisis respecto a un principio de lesividad. ¿Qué tan grave ha sido el tema para que se sancione con esta medida de protección? Esto, por supuesto, resulta independiente a una medida cautelar de carácter personal en caso de que se haya aplicado ya una medida de última ratio, de última gravedad, como la detención preventiva. Entonces, son situaciones que hay que diferenciarlas dentro del procedimiento. Lámina que sigue, de favor. Ahora bien, miren, las medidas de protección no solamente están referidas a hacer una contención respecto a las acciones del agresor. Entiéndase bien esto, por favor. Las medidas de protección también están referidas a que las instancias de carácter estatal, las instancias administrativas, como en este caso es el Ministerio Público y la Policía Boliviana, atienda a una recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que hace referencia a que el Estado deberá adoptar las medidas necesarias para evitar la revictimización. ¿Y cómo se da esta revictimización? Cuando se multiplican, se da una pluralidad de actos investigativos, obligando a la víctima a que se someta en diferentes tiempos, en diferentes circunstancias y con diferentes personas a generar estos actos investigativos. Y por supuesto que la víctima no solamente es que ha sufrido una lesión a la integridad física, sino que el estado emocional de estas víctimas que se encuentran en estado de vulnerabilidad es altamente frágil desde el punto de vista psicológico, ¿no es cierto? Y el solo pisar ya una instancia policial, una instancia del Ministerio Público, incluso el Instituto de Investigaciones Forenses o el ITCU, hace de que se rememore ese momento delicado, sensible, que ha sufrido. Y peor aún, cuando se deban realizar actos procesales, ¿no es cierto? Jamás se deberá confrontar a la víctima en este tipo de delitos con el agresor. Para eso se tienen diferentes mecanismos que ustedes conocen desde la Cámara Gesell. Y el artículo 393 OCTER establece de que todos estos actos investigativos, ¿no? Tengan que ser concentrados, tengan que ser cuidados, preservando la salud física, la salud psicológica, el derecho de intimidad de este sector de la población vulnerable. Y cuando se traten de menores de edad que pueden estar acompañadas de una persona de confianza, puede ser la madre o alguien, para tener un apoyo de carácter emocional en la reproducción o en la generación de estos actos investigativos. Nótese entonces que quienes van a desempeñar funciones dentro de este tipo de delitos no solamente tienen que manejar con mucha precisión e idoneidad los actos investigativos, sino también se requiere un tacto humano, psicológico, para la reproducción de estos actos investigativos. Y aquí, con muchísimo respeto, digo, ya el Ministerio Público ha adoptado muchas capacitaciones, muchísimas experiencias positivas para que los fiscales en primera instancia hagan una evaluación integral y generen una directriz investigativa que sea completa
desde el primer momento en el cual se ejerce la dirección funcional de la investigación. Y que no sean reiterativas, ni sean de patrón, ni sean un formulario, sino que obedezcan a una razón de ser de individualidad y necesidad respecto a cada caso en particular. Y entiendo que así lo están haciendo con muchísimo éxito ya en diferentes distritos, como están implementando las capacitaciones. Lámina que sigue, de favor. Otro tema que es de relevancia en esta aplicación de medidas de protección especial es respecto a la generación de elementos de conclusión, elementos indiciarios que van a tener que ser recolectados desde el primer momento en el cual se conoce un posible hecho de relevancia penal en esta esfera. Y el artículo 393 noveter establece de que el IDIF, en su caso, el ITCUP, van a recibir evidencias que han sido recolectadas por el personal médico del sistema público de salud. Pero no es que esta recolección de evidencias tenga que ser de modo discrecional, sino que a través del Ministerio de Salud se ha generado un protocolo de cadena de custodia que también lo ha supervisado el Instituto de Investigaciones Forenses y entiendo que está implementado ya de esa manera. Cuando se traten de casos de violencia sexual, también se van a aplicar normas y protocolos vigentes desde la atención integral de víctimas a violencia sexual desde el Ministerio de Salud. Dicho de otro modo, cuando la víctima acuda a la primera instancia de auxilio médico, ya esa instancia de auxilio médico tiene la obligación de generar la recolección de evidencias sin la necesidad de requerimiento fiscal, para proteger desde el primer momento no solamente la vida, sino de que esos elementos indiciarios que son o pueden ser de carácter biológico entren a una cadena de custodia que sea absolutamente idónea y de seguridad, por supuesto, ¿no es cierto? Lámina que sigue, por favor. Y esta, ojo, y ojo, aquí se ha hecho una modificación de carácter sustancial en la ley 1226 respecto a los certificados médicos y de colección de evidencias. Por un lado, se tiene que, la modificación necesariamente va a ser y deberá ser por profesionales, no cualquier servidor público del sistema de salud, sino por profesionales médicos deberán realizar la recopilación de estas evidencias. Y la segunda modificación está referida a que estas recolecciones y estos certificados, una lámina antes, por favor, una lámina antes, por favor, en la universidad. Una lámina antes, por favor, en la universidad. Esta recolección de evidencias y la emisión de certificados no tenga que estar necesariamente en un sistema médico determinado, sino que se incorpora de modo expreso al sistema de seguro social a corto plazo. ¿Qué significa esto? Que las cajas de seguro social, ¿sí?, están incorporadas a la aplicación de este artículo en particular. Porque se ha identificado que en este sistema de salud se llegaba, decían, bueno, nosotros no tenemos protocolos de recolección de evidencias, no tenemos la función normativa que nos regule de que debemos hacer la recopilación de evidencias y vaya donde le están atendiendo o vaya al IDIF. Entonces, esa es una medida
que pretende primero generar una recopilación de evidencias desde un punto absolutamente técnico y segundo, evitar la revictimización. Y por otro lado, las certificaciones también se harán del mismo modo, a través del mismo sistema de salud, como una medida de elemento de convicción. Ojo, esto es solamente un elemento inicial, no es elemento de prueba. Posteriormente, cuando ya se tengan la recopilación de estos elementos biológicos en la cadena de custodia, el IDIF o el INCUB ya hará los análisis que correspondan para proponerlos como elementos probatorios en caso de que se aperture la etapa preparatoria. Ahora sí, lámina que sigue, por favor. El artículo 393 de CITER establece que, además, como una forma de evitar la revictimización, como una forma de generar por parte del Estado una resolución pronta al mismo conflicto desde el punto de vista penal, se emita una posibilidad de una resolución integral. Y lo que se establece básicamente es que en cualquier etapa del procedimiento especial, en los casos de violencia, estamos tocando, ¿no? Sea física o sexual contra mujeres, cuando se trate de delitos que tengan una pena igual o superior a 4 años, esta es la condición procesal respecto a la pena, ojo, es una condición procesal, la víctima o su representante podrá solicitar a la instancia jurisdiccional el divorcio o desvinculación de la unión libre por ruptura, proyecto de vida en común, para que se resuelva conforme el procedimiento previsto del Código de las Familias y el procedimiento familiar. Asimismo, podrá resolver la asistencia familiar, la guarda, la custodia de los hijos, hasta tanto sea plantada y resuelto en la jurisdicción correspondiente. Y aquí, la primera pregunta que va a surgir es, bueno, entonces el juez de instrucción va a poder resolver este tipo de conflicto. Entiendo que el mismo Tribunal Supremo de Justicia ya está sacando instructivas para poder establecer si los jueces de instrucción van a tener esta competencia en la disolución del vínculo familiar o de modo absolutamente interno se remite a la jurisdicción familiar para que se resuelva el divorcio. Pero es un tema que lo va a resolver el Tribunal Supremo de Justicia con los instructivos que puedan emitir ellos. Y por último, una lámina más, por favor. El artículo 393 duoter. Una lámina más que sigue, por favor. El artículo 390, una lámina, por favor, antes. El artículo 393 establece que a solicitud de la víctima, la penúltima lámina, por favor, participación de la sociedad civil. Eso. Que a solicitud expresa de la víctima, a solicitud, ¿no? Las organizaciones de la sociedad civil especializadas en este tipo de atención o asesoramiento jurídico, ¿sí? Podrán personarse primero a la Policía Boliviana, al Ministerio Público, a la autoridad judicial competente, para que puedan participar e intervenir en condición de coadyuvante en los actos procesales, ¿no? Como una forma de auxilio, principalmente a quienes tengan escasos recursos de carácter económico. Y que estas organizaciones hagan un seguimiento como coadyuvante para que pueda generarse una proposición de diligencias, eh, incluso participar en las audiencias, si estas fueran así necesarias, eh, y por supuesto, si es que han sido declaradas en reserva, puedan participar en ese tipo de violencia. Con esto hemos concluido el eje 6, que hace referencia a los delitos de violencia contra niñas, niños y adolescentes. De acuerdo a la malla académica, al contenido académico que ustedes tienen en el diplomado, van a tener un módulo exclusivo de este eje, porque es de alta sensibilidad. Y aquí quiero reiterar algo en el ámbito estrictamente académico, por favor entiéndase bien, de que se debe considerar necesariamente cuáles son las causales, ¿sí?,
de no aplicación a los casos de improcedencia a la detención preventiva. En los casos de improcedencia a la detención preventiva no están los delitos de violencia contra niñas, niños, adolescentes. Al contrario, sí, sí se deberían aplicar o por lo menos considerar su aplicación en las diferentes etapas del procedimiento penal. Es la etapa preparatoria, etapa de juicio y etapa de recursos conforme establece el artículo 233 del Código de Procedimiento Penal. Con esto hemos concluido, pero adicionalmente permítame entrar a una última presentación que es respecto a la ciudadanía digital. Si podemos cambiar de presentación, por favor. A las presentaciones de la ciudadanía digital, que hace Doctor, referencia. Hola, deme un segundo, por favor. con todo gusto. Doctor, ¿Sí? mil disculpas. Está cargando, por favor. Con todo gusto, esperamos. No, este es de esa ahorita, ¿no? Yo conmigo. Oye, pero la primera vez me parece que puede ser. Disculpe, doctor, por la demora. ¿Puede continuar, por favor? No, esta es teoría del delito. Lo que están cargando es teoría del delito. Ah, ya, correcto, está bien. Eso son oficinas gestoras. Vamos, por favor, a la primera lámina. Colegas del diplomado, a la primera, por favor. A la primera. Me voy a permitir reiterar una temática que es novedosa, muy técnica, muy tecnológica, y por esas razones me estoy permitiendo incorporar otra presentación, que la vamos a ver hasta la lámina 11. En realidad esta presentación tiene 28 láminas, pero hasta la 11 es la parte importante que deseo reiterar. Después ustedes la van a poder verificar internamente. Es parte de la reiteración de las notificaciones de carácter personal. Vamos por favor con la primera lámina. La primera lámina, por favor. Bien, para nosotros los abogados es de suma importancia poder entender cuál es el concepto, cuál es el alcance, cuál es la forma de aplicación de este novísimo instituto que se incorpora al sistema de justicia penal, que es la ciudadanía digital. Bueno, la ciudadanía digital es una política pública del Estado, ¿sí? Y no solamente de este Estado, sino todos los estados en el mundo están adoptando esta política desde el punto de vista de la globalización por el avance de la tecnología. Pero principalmente está destinada al ejercicio de derechos y deberes. Dicho de otro modo, esta política pública tiene, por un lado, regular derechos y obligaciones a través de las tecnologías de información y comunicación. ¿Bajo qué forma? Que el Estado va a interactuar con nosotros, los abogados, con todas las personas, ya sea en el ámbito de la vida pública, como es el sistema de administración de justicia, o en el ámbito de la vida privada, es decir, relaciones de carácter financiero. Por ejemplo,
tenemos en la misma condición política del Estado, desde el punto de vista de la vida pública, la generación del pago de impuestos, registro de identidad, la declaración jurada de bienes y rentas, ya se lo hace en soporte digital. Y nosotros no nos estamos dando cuenta, pero el registro, la transmisión de esa información y posterior verificación tiene un soporte de carácter digital. Y por supuesto, abajo en la esfera de la vida privada, por ejemplo, los registros financieros a través de las diferentes entidades, ya tenemos un soporte digital. Nosotros en nuestros celulares recibimos información a través de diferentes aplicaciones, por ejemplo, en determinada entidad bancaria, cuántos retiros hemos hecho, cuántos depósitos, cuántas transferencias respecto a la misma institución financiera o pago de servicios hemos realizado. Entonces, ya hemos entrado a una era absolutamente de implementación de las tecnologías de información y comunicación. ¿Qué es lo que además va a precautelar esto? Primero, precautela el derecho de petición, porque a simple petición ¿sí? Va a poder tener acceso principalmente a la información que se registre dentro del proceso penal. No va a ser necesario que se haga un escrito, presente un memorial para tener acceso a tal información. Eso involucra el acceso a la justicia, a una tutela judicial efectiva y al debido proceso, porque se está generando eso, básicamente que les dije del principio de transparencia, ¿no? Se genera información, se la almacena la información y se tiene acceso a esa información. Y lo que es mejor, no se necesita la presencia física, sino que a través de este contacto de carácter tecnológico ya se tiene en los diferentes soportes electrónicos esa información. Lámina que sigue, por favor. Entonces, la ciudadanía digital se constituye en instrumentos y mecanismos tecnológicos, ¿sí? Para incorporar a la actividad jurisdiccional en el sistema informático de gestión de causas. ¿Qué es lo que va a tener el órgano judicial? Básicamente, tecnológicamente se llama Sistema Informático de Gestión de Causas. Ese es el nombre con el cual actualmente está funcionando el sistema informático en el órgano judicial. Sistema Informático de Gestión de Causas. ¿Sí? ¿Cuál es la reserva legal de protección para este sistema informático? La ley de telecomunicaciones, tecnologías, la ley 164, la ley 1080 de ciudadanía digital y por supuesto la ley 1173 de abreviación procesal penal a la que habrá que incorporar la ley 1226. Entonces están destinados estos mecanismos a otorgar un soporte y apoyo técnico a los estándares del gobierno electrónico que ya había hecho referencia. Lámina que sigue, de favor. Aquí ustedes van a poder encontrar una gráfica de cómo va a funcionar la ciudadanía digital. El primer requisito es solamente la cédula de identidad, que además deberá ser un registro de carácter personal, y esa verificación con la cédula de identidad será a través del SEGIF mediante la huella dactilar para verificar si corresponde a esa identidad o no. En el registro se hará justamente lo que les dije, la huella digital, el número de teléfono celular y correo electrónico para remitir la información. Y posteriormente se entrará ya a las plataformas de registro, que tienen ahí, o deberían tener los sistemas electrónicos informáticos de la GETIC. Eso pasará por el órgano judicial, la Policía Boliviana, el Ministerio Público y el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional. Se les devolverá a su correo electrónico haciéndole conocer cuáles son las condiciones del uso de la señal digital. Voy a utilizar aquí analogía, es cuando usted abre la aplicación de en celular, ya sea voy a citar el Gmail o el Hotmail, o Yahoo, usted registra ciertos datos que le piden como requisito. Una vez que se confirman esos datos, usted recibe un mensaje en el cual se le hace saber cuáles son las condiciones del manejo de esa aplicación. Exactamente va a suceder lo mismo. Por favor, lámina que sigue. Luego, el ciudadano, quien es usuario de esta ciudadanía digital, procederá como corresponde al cambio de contraseñas y ya se va a tener habilitada el buzón de notificaciones. Y eso va a ser a través de los componentes electrónicos de ciudadanía digital. Va a haber un servicio de autenticación para verificar si esa información corresponde o no a la fuente original de su emisión.
y está el servidor de recursos, que eso es parte componente de la AGETIC. Lámina que sigue, de favor. ¿Quiénes se deberán registrar? Por supuesto, los magistrados, vocales, jueces. ¿Y por qué los magistrados, vocales, jueces? Porque ellos van a tener la firma digital. Es como ente emisor, necesariamente tienen que tener ciudadanía digital porque a través de ellos va a salir esa información. Eso es en la esfera del órgano judicial y en la esfera del órgano, perdón, del Ministerio Público. Ahí tiene toda la descripción de fiscal general, fiscales departamentales, fiscales superiores, fiscales de materia e incluso fiscales asistentes, porque se ha modificado el artículo 42 de la ley del Ministerio Público respecto a algunas funciones que ellos van a poder realizar, como actos investigativos y la asistencia a audiencias dentro de la etapa preparatoria. Entonces, para que también se les notifique a ellos por parte del órgano judicial, tienen que tener ciudadanía digital. Por supuesto que también los investigadores dentro de la policía boliviana y nosotros los abogados, el registro público de abogados, y también van a poder tener, por otro lado, las partes interesadas, que en este caso puede ser la víctima o el imputado, ¿no? Eh, Lámina que sigue, de favor. ¿Cómo va a operar esto? La denuncia o querella que sea presentada al Ministerio Público, la Policía Boliviana deberá habilitar o registrar el buzón de notificaciones de ciudadanía digital del denunciante, del abogado, si lo tuviera. Es decir, que en el momento de generar el FUT, que habíamos anticipado, se va a tener que hacer el registro de ciudadanía digital con el apoyo del CEGIP. En el órgano judicial, cuando sea considerada la imputación formal, se deberá consignar el buzón de notificaciones de ciudadanía digital del imputado, la víctima y en su caso del querellante. Entonces, el Ministerio Público, reitero, ya ha avanzado muchísimo en la implementación tecnológica de esto. Ya tiene incorporada no solamente este tipo de mecanismos de registro, sino ya está tomando en consideración notificaciones hasta el número de celular, sea mediante aplicación de WhatsApp, como ustedes pueden verificar en cualquier distrito de nuestro país. El órgano judicial deberá habilitar y registrar el buzón de notificaciones de ciudadanía digital del imputado, la víctima y en su caso el querellante, cuando no se haya registrado en primera instancia. Entonces, estas tres instituciones van a tener que adoptar las medidas tecnológicas necesarias para que personal de esas instituciones, con el apoyo del CEGIP, puedan hacer el registro de la ciudadanía digital para los diferentes actores. Lámina que sigue, por favor. Ahora bien, la primera cuestionante que nosotros tenemos los abogados es, ¿y vale lo que nos están notificando así tecnológicamente? ¿Qué seriedad, qué validez, qué ámbito de legalidad existe respecto a este tipo de notificaciones y comunicaciones de carácter tecnológico? Por supuesto que sí. La ley 1080 de ciudadanía digital, en el artículo 8, establece que todos los actos procesales realizados en el ejercicio de la ciudadanía digital tienen plena validez jurídica. O sea, legalmente se está reconociendo que este tipo de notificaciones y este tipo de transmisión y comunicación de información no solamente tienen validez jurídica, sino va a generar efectos jurídicos para los consiguientes actos, sean investigativos o sean procesales. Los documentos o solicitudes generados a través de ciudadanía digital o firmados digitalmente deberán ser aceptados, procesados por todas las instituciones públicas y privadas que presten atención. Además, se está generando un régimen de obligatoriedad para que se acepte este mecanismo de transmisión de información, bajo pena de establecer un incumplimiento, ¿sí? Eh, ante, ante el incumplimiento, un tipo de responsabilidad por la función pública. Las solicitudes realizadas a través de ciudadanía digital no requieren el uso de la firma digital, con excepción de los actos de disposición de derechos. Dicho de otro modo, ¿quiénes van a generar actos investigativos? El ejercicio de la Dirección Funcional de Investigación, quienes van a establecer la emisión de providencias, decretos, autos interlocutorios, sentencias que se órgano judicial, si requieren de firma digital. Pero la simple petición de por ejemplo, acceso a determinada información, no requiere ningún tipo de firma digital. Entiendo que esta sería la última parte en la que deberá trabajar
el sistema de interconectividad respecto a las solicitudes de información que se hagan a estas instancias de carácter público. La lámina que sigue, de favor. Y entrando un poquito a la estructura de la oficina gestora, se va a tener una oficina gestora a nivel nacional, las departamentales, las 9 departamentales, que ya hemos revisado el artículo 56 bis de la ley 1173 y el 111 bis de la ley 225, perdón. Y el Consejo de la Magistratura adoptará cuáles son las oficinas, el número de oficinas gestoras que se implementen en cada distrito judicial. Entiendo que se van a implementar 53, de esas 53 tendrán que habilitarse y distribuirse en todo el territorio nacional. Como ejemplo, cito Cochabamba, se va a implementar en Quillacollo, se va a implementar en Sacaba y otras ciudades intermedias más, que así lo preverá el Consejo de la Magistratura. Lámina que sigue, de favor. Y nuevamente voy a reiterar el avance del Ministerio Público, que no solamente está siguiendo esa lógica estructural de las oficinas gestoras, sino que internamente y a proposición del Ministerio Público ya ha adoptado una estructura orgánica, como ustedes la están viendo aquí, a través de una coordinación de gestión operativa, que van a tener el gestor de notificaciones en las diferentes fuerzas especiales de lucha contra el crimen, la violencia, etcétera, un gestor de notificación interno contra el IDIF, un gestor de audiencias que sea dentro del Ministerio Público y para coordinar con las audiencias señaladas con el órgano judicial, el gestor de citaciones y notificaciones, en este caso que se realizará a través del artículo 305, cuando se emiten las resoluciones de rechazo y sobreseimiento, que tendrán que ser por buzones de ciudadanía digital, el gestor de instituciones públicas, es decir, que se notifiquen a las diferentes instancias de carácter público, que sean parte dentro del proceso, y el gestor de logística de diligencias de audiencia, más o menos como una central de notificaciones en caso de no tener el registro de alguna ciudadanía digital acreditada. ¿Cómo funciona? La última lámina, por favor. Y aquí les muestro cómo debería de funcionar, por lo menos gráficamente, la interconectividad. ¿Qué es la interconectividad? Es la posibilidad de conectarse tecnológicamente entre los sistemas informáticos. Y ustedes tienen ahí al centro el órgano judicial, el Consejo de la Magistratura, que está ahí al medio la oficina gestora. Esta oficina gestora de procesos tiene que comunicarse necesariamente con quiénes, con las plataformas de atención integral del Ministerio Público, con el registro público de abogados, ¿sí? Con régimen penitenciario, con la unidad de tecnología y telemática de la Policía Boliviana y con los diferentes sujetos procesales, sean estos abogados, sean víctimas, sean imputados, y más arriba se tienen a las entidades de carácter público. Entonces, a lo que se está apuntando es generar una red informática en la cual se pueda generar eh, la transmisión de información, ¿sí? Desde la Policía Boliviana, Ministerio Público y el órgano judicial, para que esas notificaciones, el conocimiento de la información de los actos procesales, la documentación y el almacenaje de esta información pueda ya estar incorporada bajo la implementación de las tecnologías de información y comunicación. Bien, las láminas que están posteriormente, ustedes las van a poder verificar, ya les hemos avanzado en lo que hace al primer eje de la simplificación de las notificaciones y las tecnologías de información y comunicación. Consiguientemente, con esta lámina ya hemos concluido con todo el material que ha sido previsto para este módulo. Entiendo por el tiempo, podríamos entrar directamente ya a un régimen de preguntas, porque teníamos clases hasta las 9, nos hemos extendido un poquito. Y les hago conocer que el examen el día de mañana va a estar básicamente bajo dos modalidades.
Es un examen de 16 preguntas, es un sistema de selección de las propuestas que se hagan estrictamente sobre lo que hemos avanzado, ¿no? Esas 16 preguntas tienen un valor de 2.5, haciendo un valor de 40 puntos, más los 60 puntos que serán considerados en los dos trabajos prácticos que serán presentados a la universidad, y eso suma el total de 10 o 100 puntos para ser evaluados en este primer módulo. A la universidad, si podemos ya ingresar directamente a algunas consultas, porque ya nos hemos pasado de la hora. Estoy atento. Perfecto, doctor. Vamos a guardar para ver si algún participante tiene algunas preguntas o puede hacer llegar mediante manera escrita. Por favor, pueden activar sus micrófonos. Señorita Jauregui, ¿tiene alguna consulta? Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctora. Gusto saludarla. Igualmente, doctor. Mi pregunta es en el sentido, digamos, de que a criterio Un poquito propio, más fuerte, ¿no? por favor. Un poquito más fuerte, por favor. Mi pregunta es a criterio propio. La modificación Ajá. que se ha hecho con relación a la protección de la víctima que se llama la 1173 y que ha modificado en parte también en las atribuciones de los fiscales que señala en el artículo 40, ¿no?, de la 260 y los órganos judiciales en la 025, me parece que está un poquito ambigua con relación a la protección pronta y oportuna de la víctima. Les explico por qué. En los casos de delitos sexuales, porque yo fui fiscal de menores, siempre tuvimos el problema de que al momento de adoptar las medidas de protección, que estaban siempre establecidas en la 348, nos veíamos con la dificultad de dónde llevar a la víctima. El Estado, a pesar de que los protocolos internacionales de protección a la niñez los obligan a que se preocupen por trabajar conjuntamente con estos órganos administrativos de justicia con relación a la protección pronta y oportuna, no lo están haciendo. Y la revictimización de la víctima se sigue dando y la vulneración se sigue dando porque muchas veces estos delitos de carácter sexual se dan en el hogar y muchas veces son por los padres en complicidad con la madre. Entonces dejar a la niña en el hogar, y por más que el padre vaya preso, se ha visto que presionan, en este caso, muchas veces a los niños para que cambien el testimonio desde la misma madre o los familiares terminan presionándolo o desapareciéndola a estas víctimas. Pues el Estado aquí no está dando una verdadera protección. La pregunta en concreto. La pregunta en concreto, doctor, es que para mí, a mi criterio, con relación a la modificación que se ha hecho esta 1173, aún sigue el vacío legal con relación a las medidas de protección que se deben adoptar. Si bien obliga al Ministerio Público a la policía a actuar inmediatamente, no le da los mecanismos para poder proteger inmediatamente y defender la vulnerabilidad de ese derecho de esa víctima. A ver, separemos dos cosas, doctora, a la inquietud que usted tiene. Primero, que las medidas de protección se encuentran absolutamente descritas y expresamente descritas en el artículo 389 bis. O sea, ya el legislador ha previsto cuáles son las medidas de protección. Como que sí deberíamos entrar a un análisis, pero no es del ámbito estrictamente técnico-jurídico, es a estos centros de acogida en todo el territorio nacional. Ya sería la adopción de ciertas políticas en el ámbito administrativo
para que estos centros de acogida empiecen a tener en funcionamiento ese rol que le compete, es decir, acoger a estas víctimas, a estos menores de edad o adolescentes que posiblemente han sido objeto de agresiones de contenido sexual, etcétera. Y lo que sí nos, nos faltaría es hacer esa coordinación para que a través de los gobiernos departamentales, a través de los gobiernos municipales, se materialice la posibilidad de que estas instituciones de centros de acogida ya cumplan con la finalidad sobre las cuales han sido creadas. Yo creo que sí, doctor, pero a ver, vamos a ver cómo funciona, ¿no? Porque siempre se han manejado los protocolos de coordinación, pero aún así no están funcionando. Sí. ¿Qué es lo que creo que, a entender de su servidor, deberíamos de explotar en la protección material de estas personas que se encuentran en grado de vulnerabilidad? Una vez que se emita el FUT, los policías y si son funcionarios públicos del Ministerio Público, en el menor plazo posible, identificar y notificar con estas medidas de protección, e incluso el artículo 389, 389, Romanos 2, establece ya de forma expresa, no implícita, expresa, ¿sí?, que para su cumplimiento inmediato se puede recurrir al auxilio de la fuerza pública para la ejecución de estas medidas de protección. Entonces, tal vez internamente ya las instituciones deberían coordinar cómo notificar, materializar y en todo caso hacer el uso de la fuerza pública de ser necesario para el cumplimiento de estas medidas de protección. Por otro lado, el aislamiento no siempre tiene que ser de la víctima, sino también el aislamiento debería enfocarse también por parte de el agresor o los agresores, ¿no? Sí, yo creo que sí, doctor. Eso yo creo que habría que trabajarlo más, ¿o no? Yo, a mi parecer, debió implementarse un artículo donde también responsabilice pues a los encargados de dar esa protección que a la víctima, que es el mismo Estado, porque así lo establecen los protocolos de protección a la niñez, porque se está causando igual la vulnerabilidad y revictimación de la misma víctima, porque Así es, queda en el doctor. mismo hogar donde ha sido agredido. Sí, en todo caso, no se olvide que todavía estamos en una fase de implementación y a estos caracteres entiendo que podrían ser fácilmente, no fácilmente, o por lo menos considerados mediante una coordinación interinstitucional e intrainstitucional, como lo viene haciendo el Ministerio Público. O sea, cada vez que leemos noticias o tenemos la oportunidad de compartir actividades dentro del Ministerio Público, ustedes están demostrando una proposición respecto a su capacitación, coordinación, no solamente en conciliación, sino en este tipo de delitos. Y han avanzado muchísimo. Lo propio está haciendo el órgano judicial y estamos todavía en una fase de implementación que, por supuesto, no va a ser de la noche a la mañana el cambio. Esto obedece a una etapa de transición en la que todos tenemos que generar un cambio de mentalidad propositiva, positiva, para que podamos cumplir de cierta manera lo que el legislador está entendiendo como necesidad de protección a este sector de vulnerabilidad, ¿no? Sí, doctor, yo creo que sí. Bueno, eso lo he visto en el tiempo en que yo actué como fiscal, no ahora estoy abogado particular, pero pues, como usted dice, por las noticias y los índices, altos índices, aún sigue existiendo, ¿no? Sí, Habría que es trabajar. pues Yo más doloroso, pienso sí, tema educacional también, ¿o no? sí, sí, Porque sí. eso se genera en la familia, ¿no? Sí, como les dije, como dije al principio, este es un tema no solamente jurídico, es de política comunicacional, es de política estructural, de una política de adopción criminal, es un tema de educación, las mismas esferas, los núcleos más elementales, básicos de la educación, escuelas, colegios y por supuesto la casa, ¿no? Entonces Sí. estamos en fase de implementación y todos creo que debemos aportar desde donde nos toque la función que debemos de realizar. Muchas gracias por su intervención. Gracias, doctor.
gracias. Gracias, doctor. Tenemos una consulta del señor Rebollo. Nos dice, buenas noches, disculpe, el doctor señaló con referencia a la tarea 2 trabajos. Ya se quedó Sí. en el grupo de WhatsApp que sería solo uno, que consistiría en desarrollar 2 ejes de la 1173, que abarcaría de 8 a 10 hojas máximo. Solamente, por favor, quería confirmar aquello. A ver, es que se ha modificado. Miren, lamentablemente hay las reglas se modifican por diferentes peticiones que hacen los colegas, ¿no? Es- ya desde un inicio se dispuso 2 trabajos prácticos que tenían que hacerse bajo cierta modalidad. Lo único que se ha modificado es de que el primer trabajo práctico continúa tal cual está y el segundo trabajo práctico es incorporando un solo eje, ¿no? O pueden hacer eh, un trabajo práctico sobre un eje y el otro trabajo práctico sobre otro eje, una sola presentación hasta el día domingo, ahora es 24, que tendrá que presentarla a la universidad, ¿no? Perfecto, doctor. Sí, les habíamos explicado un poco esta mañana, pero vamos a reiterar la explicación igual en el grupo de Muy bien, WhatsApp para que gracias. toquen el trabajo. ¿Algunas Tenemos, consultas respecto a la exposición? sí, tenemos una consulta del señor Kawasa. Nos dice, buenas noches, doctor. Con la implementación de las oficinas gestoras y las funciones de las secretarías de tribunales de sentencia, ¿quién sería el responsable de custodiar las pruebas aportadas para juicio? El artículo 52, de modo expreso, establece que el resguardo y la custodia de los elementos probatorios es por parte de los secretarios, ¿no? Es el numeral cuarto, expresamente dice custodiar los elementos de prueba para la realización de audiencia, garantizando el orden de codificación y su inalterabilidad, quedando en resguardo de los objetos y documentos bajo exclusiva responsabilidad. Artículo 56, nomen juris secretarios. Otra pregunta, por favor. Tenemos. Gracias, doctor. Esperamos que alguien más tenga alguna pregunta. Me parece, doctor, que ya no tenemos más consultas. Bien. Bien, si me permite la universidad, primero quiero agradecer a la universidad, como siempre, por el espacio que nos está otorgando para poder intercambiar criterios estrictamente académicos, ¿no? La motivación esta es académica para que podamos fortalecer de ambos lados una visión mucho más positiva en el ejercicio de la profesión, básicamente para mejorar en lo que se pueda el sistema de administración de justicia en lo que corresponde a la parte penal. A cada uno de los diplomantes les agradezco por su paciencia, por las preguntas que siempre son fructíferas, enriquecedoras, para seguir construyendo ideas uniformes en la implementación de esta ley. Lo que se quiere es de que se tengan criterios unificados en la implementación de estos institutos jurídicos para que no se aplique de un modo en un distrito, en otra ciudad se aplique de otro modo. Es una pretensión que ha buscado el legislador y además las instituciones que han trabajado en forma coordinada para que se aplique de un modo más uniforme en estas temáticas que hacen a esta modificación. Mi agradecimiento por el espacio, la paciencia y el tiempo a cada uno de ustedes. Mañana ustedes podrán rendir el examen y espero que este espacio haya sido de mucho provecho para el ejercicio de la profesión. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Gracias, doctor, a usted. Estamos seguros que los participantes han podido ampliar el conocimiento que ellos ya tenían gracias a el conocimiento en realidad más amplio que tiene usted. Agradecemos por la predisposición que ha tenido para estas videoconferencias y para este módulo. Y estamos seguros que ha sido de mucho provecho para todos los participantes. La videoconferencia ha sido grabada. La misma va a ser colgada en plataforma posteriormente.
Y vamos a coordinar internamente, por favor, doctor, respecto al tema del examen para que mañana puedan darlo los participantes. Nuevamente, las gracias Muchísimas por gracias. su predisponibilidad. Así es, tenga buena noche, buen fin de semana.